revisar los aspectos administrativos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de competencias, nosotros decimos siempre, toda clase tiene un logro que alcanzar o un objetivo de aprendizaje. Cuando decimos competencias son habilidades, destrezas y actitudes. Y en este caso, ustedes deben de lograr evaluar los procedimientos administrativos en el desarrollo de la investigación. Cuando hablamos de procedimientos administrativos, ¿de qué se trata? ¿Qué idea tienen? En un proceso de investigación hay una metodología que seguir. Método científico, revisión documentaria, análisis y síntesis de la información. Pero la investigación por sí sola requiere de un financiamiento, requiere de una administración, requiere de todo lo que conlleva a gestionar ese proyecto de investigación. Y eso es el proceso administrativo. ¿Y cómo es que puedo saber si esto es factible desde el punto de vista administrativo y es viable desde el punto de vista económico? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quieren hacer una investigación en la cual va a pedir o va a hacer uso de técnicas para mejorar lo que es, por ejemplo, calidad de vida de diferentes niños, o de repente de una técnica radiográfica en la cual ustedes tengan que implementar un instrumento para mejorar la evaluación de esa placa, por ejemplo? Entonces, lo que hay que ver es la parte administrativa, financiamiento y la gestión de ese financiamiento. Por supuesto, todos trabajan en forma de equipo. Nadie está haciendo su trabajo individual, o hay alguien que haga un trabajo individual. ¿Usted hace el trabajo individual? ¿Sí o no? ¿Cómo es? No, todos estamos trabajando en forma de equipos. Eso significa que estamos formando 4 o 5 personas, un equipo de trabajo, y por lo tanto hay una repartición de actividades y funciones. Cuando dice evalúa la ética del proceso de investigación, hemos dicho que la investigación se basa en 2 ejes fundamentales o 2 pilares de la investigación. ¿Cuáles son? La ciencia y la ética. Sobre todo porque trabajan con seres humanos y por lo tanto hay que respetar la dignidad de esa persona, por más paciente que sea. Ese paciente necesita respeto y consideración, respeto a su dignidad, a su autonomía, respeto incluso a su condición de ser un ser doliente como paciente, ¿ya? Y ese proceso de investigación, ese protocolo, debe pasar por un comité de ética en el cual va a evaluar no solamente el consentimiento informado, sino también va a evaluar en su totalidad la organización de la investigación. Y es importante que tenga su aprobación. Ojo, cuando hablamos de respeto a la persona, ¿solamente en su condición de paciente lo tengo que respetar? Si yo quiero hacer investigación con ustedes, que no son pacientes, ¿qué debo de hacer? No escucho. Debo de hacer un consentimiento informado, pedirles su autorización, explicarles los motivos de la investigación, definir el propósito y, por supuesto, decirles todo lo que se les va a hacer en el procedimiento de investigación. La siguiente. Entonces, para elaborar el cronograma, ¿cuántas semanas venimos trabajando a la fecha? ¿Cuántas semanas? Algunos dicen 6, algunos dicen 7, otros dicen 11. ¿Cuántas semanas tenemos en el curso?
En el curso hay 17, pero hasta ahorita no son 17. ¿Cuántas semanas tenemos? Estamos en la semana 11ª, o la semana 11. ¿Y venimos trabajando las 11 semanas o no? Estamos trabajando las 11 semanas, que le vamos a poner mucha fuerza a las 2 últimas, porque ahí se termina todo. Eso significa que tengo que hacer un cronograma de trabajo. ¿Y cómo es un cronograma de trabajo? Es una tabla de doble entrada, en la cual tengo columnas que me dicen actividades y tengo columnas que me van a decir fechas y responsabilidades. La siguiente, por favor. Cuando uno habla de actividades, cada actividad tiene una meta. Por ejemplo, ¿cuántas semanas nos hemos gastado en la búsqueda de información? ¿Cuántas semanas hemos utilizado para búsqueda de información? ¿Cuántas? 10 semanas. Pero de las 10 semanas hemos hecho búsqueda de información, análisis, organización, síntesis de esa información. Y ya estamos trabajando el marco teórico con esa información. ¿Estamos en qué semana? 11. No es onceava. Las habas es cuando yo digo 1 sobre tanto. Recuerden, las habas, los avos, es 1 sobre la fracción que yo quiero encontrar. Pero estamos en la semana 11ª. Y entonces, ¿qué cosas hemos hecho hasta ahora para recorrer? Hemos visto operacionalidad de variables. Y hoy hemos trabajado la matriz de consistencia. Analizando los bloques, viendo cómo es que se detalla para poder trabajar en una sola visión todo el proyecto en conjunto. Entonces, recuerden, cada actividad tiene una meta. Si mi primera actividad fue búsqueda de información, ¿cuál fue mi meta? Si fue mi búsqueda, ¿cuál fue mi meta? Seleccionar la información. No solamente la he encontrado, sino la he seleccionado. Si he seleccionado mi información, ¿cuál fue mi meta? Siguiente. Priorización y organización. ¿Correcto? Y así sucesivamente voy haciendo mis actividades. Si estoy en la meta de hacer mi cronograma, ¿cuál es la finalidad de hacer mi cronograma? ¿Para qué hacemos un cronograma? ¿Para? No te voy a hacer nada. ¿Por qué no hablas? ¿Cuál es la lógica de hacer un cronograma? Bueno, orden en el trabajo. ¿Ya? Cumplir con las metas en el momento en que nos proponemos, por ejemplo. Su compañero dice orden y cumplimiento de metas con todas las propuestas realizadas. Bien, alguien también dijo organización. Recuerden, es una sistematización organizada de nuestras actividades con metas a lograr, ¿no? ¿Y tiene responsabilidades o no? Sí, de hecho, el cronograma tiene fechas programadas y hay que cumplirlas. La siguiente. La siguiente. Ahí tenemos un cuadro de cómo se hace un cronograma. Decimos, es un cuadro de doble entrada en la cual en las columnas lo que ponemos son las actividades a realizar. Pero nos fijamos las fechas. Ya hemos pasado el mes de agosto, hemos pasado el mes de septiembre y estamos en octubre. ¿Qué semana? ¿Qué semana de octubre? ¿Segunda, tercera, cuarta? ¿Cuál? Oye, el que dijo segunda está bastante lejos de la realidad, ¿no? Estamos en la tercera semana, día 22, 7 por 3, 21. Estamos en la semana de la tercera y cuarta semana, ¿correcto? Entonces ya estamos ahí. Pero fíjense, nos lleva hasta noviembre. En noviembre nosotros debemos de completar todo, en la segunda semana de noviembre,
para poder empezar a la evaluación de los proyectos de investigación. ¿Correcto? La siguiente. Presupuesto. ¿Por qué es importante el presupuesto? ¿La investigación se hace sola? ¿Cómo se hace? ¿Tu tiempo vale? El mío también. ¿Cuánto vale tu tiempo? Mucho. ¿Cuánto es mucho? No tienes escala, yo sí tengo escala. O sea, un profesor principal gana 100 soles la hora. 100 soles la hora. ¿Cuántas horas hacemos? 2. ¿Cuántas horas en práctica? 8. ¿Cuántas horas tengo? 10. A la semana, ¿cuánto debo de ganar por ustedes? 1000. ¿Cuántas semanas tengo? 17. ¿Cuánto debo de ganar por ustedes? 17,000 en el semestre, que son 4 semanas, 4 meses. Mensualmente, ¿cuánto debo de ganar entonces? Por encima de 4,000. Solamente enseñándoles a ustedes. ¿Por qué se quedan? Si estuviera en una particular, mi hora es de 250 soles la hora. ¿Se dan cuenta por qué les digo que no deben de desaprobar? ¿Quién me paga a mí? El Estado, pero el Estado ¿quién es? Todos nosotros somos el Estado. A nosotros nos pagan con el dinero de todos los peruanos. Y ustedes usufructan todo ese dinero. ¿Es justo que alguien se desapruebe? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Es justo que alguien se desapruebe? Hablamos en grupo, en personas. ¿Es justo que tú entres a la universidad y vengas y que te desaprueben? Entonces ya saben cuánto gana una persona, ¿no es cierto? Y eso solamente enseñándoles a ustedes. Pero nuestro sueldo está más o menos con 22 horas de trabajo, con 40 horas semanal, un promedio de 5,000 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo ideal sería que ustedes también tengan un costo sobre sus estudios. ¿Cuánto les gustaría ganar? Y eso le aplica para saber cuánto invierten en su trabajo de investigación. Y es importante porque aprenden a valorar lo que hacen, no a perder su tiempo, sino más bien a invertir su tiempo para que sea productivo. ¿Ya? Bien, la siguiente. Entonces, si yo necesito hacer búsqueda de información, ¿qué cosas necesito? ¿Qué he hecho? Tengo una sala de investigación arriba en el tercer piso que tiene un monto aproximado de 1.500 soles por día de costo, porque tiene 22 computadoras y funciona con la red. Cada computadora la hora debe estar aproximadamente en 2 soles, pero funciona las 24 horas, o perdón, las 12 horas, porque es desde las 8 hasta las 8. Entonces, ¿qué ocurre allí? Si sacamos los costos, ¿se invierte o no se invierte? Tenemos una base de datos que están dispuestas para ustedes, que la facultad paga 30,000 al año, 30,000 soles al año por una base de datos. Pero tenemos alrededor de 15 bases de datos. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto de inversión tienen para que esté dispuesto para ustedes? ¿Y eso se usa o no se usa? Sí. ¿Qué usamos? ¿Qué fuentes hemos usado? EBSCO, ¿qué más? Hinari, ¿qué más? ProQuest, ¿qué más? ScienceDB. Bien. Entonces, ¿estamos usufructuando o no estamos usufructuando? Si ustedes quisieran sacar una referencia, cuesta $35, pero la tienen aquí. Entonces,
¿Hacer investigación es costosa o no es costosa? Es costosa, por eso es importante saber cuánto cuesta una investigación. La siguiente. Bien, costos directos y costos indirectos. ¿Cuáles serán los costos directos? ¿Qué usan para hacer la investigación en forma directa? Papel, lapicero. ¿Quién es el principal actor aquí? El investigador y por supuesto el asesor. Esos son costos directos. ¿Qué otra cosa más? Tu compañero dice, los materiales de escritorio, por ejemplo, costos directos. Pero ¿cuáles son los costos indirectos? El uso de ambientes, infraestructura. ¿Por qué? ¿Eso lo pagan ustedes? No, es parte de la infraestructura de la universidad. ¿Y es necesario conocerlo? Sí, para que sepan el valor de la investigación. La siguiente. Ahí tenemos los gastos personales, o sea, los gastos del personal. Si estuviéramos haciendo, por ejemplo, muchos de ustedes van a tener un asesor externo. ¿Quién es el asesor externo? El profesor que trabaja con ustedes en el campo o el radiólogo que está en la parte asistencial. ¿Por qué? Quien se dirige a ustedes está directamente relacionado con el curso. Pero quien va a trabajar en el campo no voy a ser yo, porque no voy a estar en su campo de acción allí, pero va a haber un personal de apoyo que va a hacer las veces de un asesor externo. ¿Y tiene costo o no tiene costo? Claro que sí. Es importante valorar su trabajo. La siguiente. ¿Qué materiales hay que poner? Todo aquello que nos sirva para la investigación. En radiología probablemente no solamente esté el equipo radiográfico, a lo mejor van a ser las sustancias de contraste, van a ser las historias clínicas, van a ser incluso el aparataje que van a usar. En TEO serán las técnicas, serán de repente los modelos, etc, etc. No me atrevo más porque la idea no es meterme en su campo, sino hacer la parte metodológica. La siguiente. Recuerden, ¿por qué es importante el equipamiento? En radiología se puede trabajar solamente con las placas. ¿Sí o no? Las placas siempre y cuando fuese un retrospectivo, pero si es un prospectivo, tengo que necesitar el equipo. Placas siempre y cuando fuesen retrospectivos. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer el análisis, hacer una búsqueda sistemática y encontrar resultados. Pero si es prospectivo, necesito al radiólogo, al técnico en radiología, necesito el equipo, las sustancias de contraste, etc, etc, etc. ¿Correcto? ¿Y qué va a pasar en terapia ocupacional? ¿Qué van a necesitar? Si es retrospectivo, ¿qué necesitan? Historia clínica, registro terapéutico. Y si es prospectivo, ¿qué van a necesitar? Material didáctico. ¿Qué más? ¿Van a necesitar equipos? ¿Van a necesitar algo que les permita desarrollar? No te escucho. Las férulas. Es que no les escucho, ¿no? Por eso les pido que hablen. Gracias. La siguiente. Una anotación, no son técnicos en radiología, son tecnólogos en radiología. Perdón. No son técnicos en radiología, son tecnólogos en radiología. Son tecnólogos médicos con especialidad en radiología. Bien. Eso es importante. ¿Saben por qué?
porque solamente sabiendo qué es su profesión, ustedes pueden sacarle el mayor provecho. Recuerden, son sanmarquinos, lo primero. Lo segundo, que tienen que ser los mejores. Tercero, ser éticos y responsables, que es lo mejor de todo. ¿Entiendes? Ojo, ¿necesita ponerle ahí cuánto gasto en mis viajes? De hecho, yo me traslado de aquí a Comas, de aquí a Caraballo, de aquí a Villa Salvador, de aquí. ¿Cuánto tengo yo que tener para mis pasajes? Porque no es parte de mi rutina, es parte de la investigación. ¿Y hay que ponerlo? Sí, porque todo eso es un costo. La siguiente. Otros gastos, es decir, pudieran haber otros gastos que yo no estoy considerando, como por ejemplo, si tengo que ir 8 horas que no son de mi rutina, en esas 8 horas, ¿qué debo de hacer? ¿Tengo derecho a comer? Sí, me dice. Muy bien. ¿Tengo derecho a cenar? También. ¿Tengo derecho a tomar agua? Tengo derecho por lo menos a tener algún grado de confortabilidad. ¿Y es importante poner esos gastos? Sí. Y hay que poner incluso gastos de contingencia. ¿Qué significa eso? Tener un mínimo, por ejemplo, para medicamentos. Alguien le puede dar un dolor de estómago, alguien le puede dar, pero no más del 5% del presupuesto. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Entonces, ¿cómo se hace un presupuesto? Igualmente como el cronograma de actividades. Es una tabla de doble entrada que tiene 3 grandes rubros pertinentes. Un primer rubro que será netamente recursos humanos, otro rubro que será bienes y otro rubro que será infraestructura. La siguiente. Y ahí lo tienes. Por ejemplo, el rubro de copias. ¿Para qué me servirán las copias? Copias que vienen a ser materiales o bienes tangibles. Materiales. Bienes tangibles es, por ejemplo, si yo necesito una computadora, un equipo de radiología, etcétera, etcétera. ¿Ya? En cambio, materiales es algo que yo voy a usar, pero que no tengo que devolver. ¿Ya? Materiales como, por ejemplo, CD. ¿Necesito CD o no? O puedes necesitar un USB, o puedo necesitar papeles para poder imprimir, ¿no? Luego, tengo que saber cuánto cuesta cada uno de ellos para luego hacer el precio global. Y se van a dar con la sorpresa que aquello que ustedes que pensaban, esto es fácil y esto no cuesta nada, resulta que tiene un costo, y si ustedes se dan con la sorpresa, les van a tomar el mayor interés porque van a decir, mira, mi investigación cuesta alrededor de 5.400 euros. Que aunque no parezca, sí cuesta así. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué cosa es servicio? ¿Se acuerdan que yo les decía personal? Servicio de asesoría. Miren, me había puesto 500. ¿Eso qué significa? 5 horas, ¿no? 5 horas de asesoría. Pero eso no es tan cierto. ¿No? Y también hay asesoría estadística o no. Sí, hay asesoría estadística. También habrá asesoría, de repente necesito una capacitación que le den al grupo, pero mi profesora no puede ir al campo, no puede ir tal persona, entonces tengo que pedir una asesoría externa. Esa persona va a hacer la capacitación. Entonces tengo que contabilizar las asesorías. ¿Es importante tener internet para hacer la investigación? De hecho. ¿Y la internet tiene costo? Sí. Si no, pregunten, yo puedo sacar mi modem. ¿Cuánto vale mi modem? Mi modem vale un sol, pero mi línea, ¿cuánto vale? Hay desde 28 al mes, como hay 54 y hay hasta 120. Depende de cuántas gigas yo quiera tener en funcionamiento. ¿Ya? Entonces tengo que poner todo lo que voy a gastar. La siguiente. Entonces, ¿qué hago? Consolido bienes y servicios.
ha salido 1.376 soles, ¿no? Pero ¿cuántos son en cada equipo? En el mejor de los casos son 5. Hay equipos que tienen 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Mano al bolsillo para poder trabajar todo eso, ¿cierto? Pero como se trata de un proyecto y si se puede llegar al piloto sería excelente, significa que no voy a gastar todo, pero tengo que ponerlo porque al final voy a aprender cómo se hace un proyecto de investigación. ¿La siguiente? Bien, esos son los aspectos éticos, ¿no? Recuerden, un consentimiento informado, ¿qué significa? ¿Qué entiendo por consentimiento informado? ¿Qué cosa es consentimiento? ¿Qué cosa es consentir? Consentir es permitir, pero en el caso de investigación es involucrarse en la investigación, participar en la investigación. Pero ¿quién hace el consentimiento informado? El investigador con su equipo de investigación, cuidando siempre las 4 características de la ética, que es la no maledicencia, el respeto a la autonomía, a la dignidad de la persona, ¿y qué más? Cuidando el máximo beneficio. Esos son los 4 principios: beneficio, autonomía, dignidad y respeto. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué obligaciones tiene el investigador frente a el sujeto de investigación? Evitar cualquier daño. Puede ser un daño físico, puede ser un daño moral, puede ser un daño incluso, si no es físico, no es moral, puede ser hasta un daño económico, ¿no? Que se le puede causar a una persona. Entonces, evitar eso. Y protegerlos siempre y respetar sus derechos. Ojo, si la persona quiere participar, en buena hora, pero si no quiere participar, ¿qué hacemos? Lo intimidamos, no, tienes que participar, acomodar el lugar. ¿Es así? No puede ser. O sea, respetamos su autonomía y decisión. Si no quiere participar, no va a participar. Hay 2 tipos, hablamos del consentimiento informado, pero cuando el niño es menor de edad, se habla de asentimiento. ¿El asentimiento qué significa? Que son los padres los que dan autorización para que el niño pueda participar. Pero también tenemos que hay 2 edades en las cuales puede decidir. Si el niño es mayor de 8 años, él puede decidir no participar y no participar. Si es mayor de 18 años, ya no necesita asentimiento, sino consentimiento. Si el niño, por más que los padres hayan dado el consentimiento y es mayor de 8 años, pero el niño no quiere participar, no lo pueden obligar y no participa. La siguiente. Entonces, en investigación con seres humanos, siempre hay un responsable, que es el investigador principal. Cuando se trata de estudios experimentales, ¿eso qué significa? Que el diseño es intervenir con el sujeto de investigación. Ejemplo, ensayos clínicos. El investigador principal siempre tiene que ser un médico. ¿Y por qué tiene que ser un médico? ¿Cuál es la razón? Si es un ensayo clínico, se pone en riesgo, entre comillas, la seguridad del paciente o la seguridad del sujeto de investigación. ¿Quién es el llamado a cautelar la salud de esa persona? Por ley, es el médico. Por ley. No se vayan a ofender. Ninguna otra profesión tiene esa cualidad. Salvo que fuera que la persona a quien están tratando tiene que trabajar con sus dientes o sus muelas. ¿Quién sería la autoridad ahí? El odontólogo. Salvo que
puede ser que se trata de una persona que está gestando y que solamente puede trabajar a nivel, por ejemplo, de proceso de parto. El obstetra o la obstetra, ¿correcto? Entonces, cada profesión tiene una vinculación pertinente a la investigación. Pero el único investigador que es responsable de la salud estrictamente es el médico. Los demás vienen a ser colaboradores. La siguiente. Ojo, ¿qué es lo que se debe de plantear en la investigación? Lo que se conoce y lo que probablemente pueda suceder. Por ejemplo, si estamos hablando de un medicamento al cual se le va a exponer al paciente, ¿se conocen los riesgos potenciales? ¿En un ensayo clínico se conocen los riesgos potenciales? Bueno, no sé si ustedes están enterados, pero todo ensayo clínico sí se conocen los riesgos potenciales. Entonces al paciente se le dice todo aquello que pudiera suceder. Si estamos hablando de alguna técnica, una técnica de radiología, ¿se conocen los riesgos potenciales? ¿Qué usan en la parte de radiología? ¿Qué usan? Sustancias de contraste. ¿Qué usan? El equipamiento. ¿Ese equipamiento emite rayos o no emite rayos? ¿Qué tipo de radiación emite? Puede ser radiación gamma, puede ser radiación beta. ¿Qué tipo de radiación? Y ya se conoce que eso tiene influencia en la salud de la persona. Por lo tanto, se le tienen que mencionar los riesgos potenciales que pudieran derivarse. Sabiendo los riesgos potenciales que la persona quiere y acepta participar en el estudio, bien, adelante. Pero hay que decirle todo. Lo siguiente. Ojo. Nosotros tenemos a nivel de facultad un comité de ética, por si acaso, y funciona en el segundo piso del pabellón central. O sea, en la facultad está la rotonda y en el segundo piso está el Instituto de Ética, y ahí funciona el comité de ética. Se reúnen todos los días martes a las 9 de la mañana. Entonces, si hay algún proyecto de investigación que tiene que pasar por un comité de ética para ser aprobado, debe de pasar por ese comité de ética. ¿Y qué es lo que hace el comité de ética? Revisa el protocolo, revisa la parte científica y revisa la metodología que se va a realizar. Y lo más importante, revisa el consentimiento informado, cumpliéndose los cuatro principios de la ética. ¿Cuáles son? ¿Cómo? El mayor beneficio, respetando la autonomía, respeto a su dignidad de persona y la no maleficencia, ¿correcto? No causarle daño al paciente o al sujeto de investigación. ¿Ya? La siguiente. Fíjense, hay trabajos de investigación que también se hacen con animales de experimentación. Por ejemplo, la mayoría habrá escuchado del experimento de Skinner. ¿Sí? Habrán escuchado sobre el experimento de Maslow. ¿Sí? Habrán escuchado de repente sobre los estudios preclínicos. En todos ellos ha habido animales de experimentación. ¿Y cómo se le debe de tratar al animalito de experimentación? ¿Qué condiciones debe de tener el investigador? ¿Lo tratamos igual que un ser humano o lo tratamos en menor valor ético que el ser humano? Total, es un animal, no me va a demandar, no se va a quejar, no me va a hacer huelga, no me va a cobrar. ¿Es así? ¿Cómo es?
¿Ustedes tienen mascotas? ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? ¿Ya? ¿Cómo alimentan a su mascota? ¿Le dan la comida que comen ustedes? Algunos dicen sí, otros dicen no. Y le gusta el hueso. ¿Duerme con ustedes? ¿Deben de dormir con ustedes? ¿Sus excretas las hace igual que ustedes en su baño? ¿Van con su papel higiénico? ¿Jalan la palanca? ¿Sus excretas dónde van? Recuerden que ahora los parques tienen los perros mascotas ahí, pero son tachos de basura. Y en cada parque dice limpia las excretas de tus animales. Y hay una bolsita ahí, incluso en los tachos de basura, en las diferentes municipalidades, hay un tacho de basura que tiene bolsitas plásticas. ¿Qué es lo que se evita cuando uno hace toda esa manipulación? ¿En los parques juegan niños o no? ¿Y qué pasa si las excretas están libres? Hay contaminación y hay parasitosis. De manera que las excretas deben ser manipuladas convenientemente y llevadas a los tachos para que sean incinerados. Y hay ya toda una corriente ecológica. Entonces, el hecho de tener una mascota no significa, ay, duerme conmigo, come mi comida, cuando me baño también se baña conmigo, y luego nos vamos a pasear y ya listo está. Donde quieras te haces y lo que haces y tengas que hacer, y ahí queda. Total, somos amigos, no te he visto y yo tampoco, no te conozco, si haces algo, me voy, ¿no? Eso no es así. Y peor aún todavía con los animales de investigación. Tienen que tener un bioterio calificado, tiene que ser una cepa de procedencia de un lugar que tenga certificación, tiene que ser una especie isogénica, tiene que tener una procedencia genética. Por ejemplo, ratas albinas, Whisper, o ratas spray dolly, ratones CPF1. ¿Qué significa eso, lo que les estoy diciendo? Son genéticamente isogénicas, es decir, vienen de una estirpe, vienen de una clona, ¿ya? Es lo mismo que alguien dice, yo quiero conocer el pedigrí de mi animal. Perfecto, eso es su estirpe genética, es importante. Pero así como quiero saber la estirpe genética, tengo que saber cómo se cuida, porque igual hay una ética de investigación en animales de experimentación. La siguiente. Bien, entonces, si yo tengo que preparar la parte administrativa para la investigación, ¿qué consideraciones tengo que tener presente? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de preparar? Debo de preparar un protocolo de investigación que me permita saber si ese estudio va a ser de mayor beneficio para la población. Debe de ser un estudio de impacto, debe de solucionar un problema real. ¿Por qué dice validez científica? Porque está basado en argumentos de la literatura. He hecho una investigación documentaria, he hecho el análisis y la síntesis de toda una información científica que me va a servir de base para desarrollar la investigación. ¿Puedo seleccionar en forma arbitraria al sujeto de investigación? ¿Puedo decir, usted, puede hacer eso? No, tengo que solicitar su ingreso. Hay criterios de inclusión y hay criterios de exclusión. En los criterios de inclusión va a ser todas aquellas personas que cumplan con mi objetivo de investigación. Si estoy trabajando con TDAH y por ahí resulta un niñito que tiene esquizofrenia, ¿entra o no entra? No puede. Si yo estoy trabajando en radiología y hay justo
una persona que calza pero está embarazada, ¿entra o no entra? No puede. Entonces recuerden, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Eso no significa que el criterio de inclusión es lo opuesto del criterio de exclusión, por si acaso, no es así. Dice, criterio de inclusión, mayores de 18 años. Criterio de inclusión, menores de 18 años. Eso no es así. Criterio de inclusión, mayores de 18 años. Criterios de exclusión, personas que puedan tener enfermedades mentales, ¿ya? O que no tengan capacidad de autonomía para decidir, ¿ya? Relación, ojo, proporción favorable riesgo-beneficio. Por ejemplo, ¿es de beneficio el estudio para la población? Si es de beneficio, bien. Si involucra riesgo para la población, ¿se hace o no se hace? No se hace, por más científica que sea. Si no estoy guardando la ética, no va. Y por último, en las evaluaciones debe haber imparcialidad. En el comité de ética no debe haber personas que estén involucradas con el proyecto de investigación, porque si no sería juez y parte, y eso no es ético. Debe haber independencia e imparcialidad para tomar la decisión de aprobación. Y hemos visto consentimiento informado. ¿Qué debe de ir en el consentimiento informado? ¿Cuáles son las partes principales del consentimiento informado? Lo primero es el objetivo de investigación. Lo segundo, el propósito o justificación. Lo tercero, los procedimientos que le vamos a ver a la persona. Y entre ellos decimos los riesgos que pudieran tener y los beneficios. Si la persona ha leído todo eso y acepta, firma. Y si la persona es menor de edad, firman sus padres. Si la persona es mayor de edad o adulto mayor, ¿quién debe de firmar? El que lo cuida, el cuidador. Y siempre debe haber un testigo cuando se toma el consentimiento informado. Recuerden, lo principal es el respeto a la persona. Lo siguiente, las bibliografías. ¿Qué estilo nos han pedido las bibliografías? Vancouver. La mayoría saben trabajar con Zotero, ¿sí? Entonces practiquen, porque con Zotero yo puedo sacar APA, Vancouver, CEL, etcétera, etcétera. Y puedo tener la disposición de cambiar la bibliografía. Para nosotros nos piden Vancouver. Los que no conocemos cómo es Vancouver, ¿alguien me podría decir cómo se hace la cita? ¿Cómo citamos con Vancouver? ¿Me puede decir? A usted que está volteando para allá. Sí. ¿Cómo citamos con Vancouver? ¿Cómo? A ver, el autor se coloca primero con Vancouver en la bibliografía. Con Vancouver lo que usamos son números en orden de aparición de lo que yo estoy usando. Entonces, en mi redacción solo coloco entre paréntesis el número. Y en la bibliografía general, ¿qué hago? Ese número corresponde a un autor. Entonces, lo primero que va es el autor, nombre, coma y la primera letra de su nombre. La primera letra, no va nombre completo. Apellido completo, coma, la primera letra de su nombre. Punto y coma y seguido de los otros autores. Como máximo 3. Más de 3, ¿qué se hace? El al. El primer autor y el al, o también se pone y colaboradores. ¿Qué sigue? 2 puntos, título, ¿qué más? La
edición, si se trata de la revista, qué revista, el volumen, el pie de página, finalmente, y si se está esto en la red, si está en internet, se pone con acceso y el link de la fuente. ¿Ya? Les estoy haciendo recordar, porque esto ya lo hemos visto, incluso hemos dado énfasis en Vancouver. La siguiente. Y ahí tenemos autor o autores, título del artículo, abreviatura internacional de la revista, año, volumen, número, página inicial y final del artículo. Eso es en Vancouver. Ojo, cuando ustedes redacten con Vancouver, no van a poner todo eso, lo que van a poner es el número, entre paréntesis, que viene a ser el orden de aparición. El número, ese numerito va a corresponder al final en su bibliografía a la bibliografía. ¿Ya? La siguiente. Ahí tienen. ¿Esto es Vancouver o es APA? ¿Ese es Vancouver o es APA? ¿Ese es Vancouver o es APA? Eso es Vancouver. APA, la diferencia entre Vancouver y APA. APA, la fecha está inmediatamente después de los autores. ¿Ya? Este es Vancouver, ¿de acuerdo? Autor, título del artículo, fuente y finalmente el año, con todo lo demás. ¿Ya? La siguiente. La siguiente, bien, ¿qué revistas o qué bases de datos estamos acostumbrados a usar? Normalmente, la base más grande de datos es ProQuest. Lo ideal es que su bibliografía sea sacada de ProQuest. Si no tienen ProQuest, EBSCO. Si no hay EBSCO, ScienceDirect. Si no hay ScienceDirect, nos vamos finalmente a Google Academy. ¿Ya? No es al revés, no es que Google Académico sea mi primera base, no, ProQuest. Y luego bajamos. ¿Ya? La siguiente. Cuando decimos fuente primaria, ¿cuál es? Tesis, artículos originales. Fuente secundaria, revisiones sistemáticas. Y fuente terciaria, diccionario, libros, textos, etc. ¿Ya? Entonces todo eso lo tenemos que sacar basado tanto en APA como en Vancouver. La siguiente. La siguiente. Ahí tenemos la de APA. Ojo, las de APA generalmente sirven mucho más para la parte de humanidades, psicología, sociología, etc. ¿Y por qué? Porque está basado en la Sociedad Americana de Psicología, ¿correcto? Entonces ahí tenemos esa, y estamos en la 6ª edición, por si acaso. APA está en la 6ª edición. La siguiente. La siguiente. A ver, la siguiente. Ojo, en APA la consideración es igualmente el apellido, el apellido completo, y ahí sí viene el nombre completo. En Vancouver era el apellido, coma, y la letra inicial de su nombre, de su primer nombre. Muchos autores lo que hacen es, para evitar que el apellido de la mamá no aparezca, lo que hacen es hacer un guión y juntan el otro apellido. De manera que el apellido de la mamá se mantiene. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera poner mi autoría, yo diría Plasencia, Medina, M. En APA sería Plasencia, Medina, Maritza. ¿Ya? En Vancouver no va el nombre. En Vancouver solo va
la letra inicial del nombre. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Bueno, esto es un trabajo que lo realizó el magíster Eduardo Erasmus. ¿Ustedes lo conocen? Muy bien. Me dicen que hemos usado sus diapositivas. La siguiente. La siguiente. A ver, ¿cómo redactar? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para redactar? Lo primero que hay que redactar. ¿Cómo saber? ¿Cómo redactar? Bien fácil. Redacten lo que ustedes quieran y háganlo leer a otra persona. Porque si ustedes mismos leen lo que han escrito, se van a perdonar los horrores y los errores. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que tengo que tener una buena ortografía, una buena redacción y una sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? Es el ordenamiento y organización de todo el parafraseo. ¿Ya? El título debe de incluir el menor número de palabras, es decir, 15 a 16 palabras. Entre ellas deben aparecer las variables, tanto las que se consideren. Si se trabaja en una investigación de causalidad, habrá variable independiente y la dependiente. Si se trabaja en una descriptiva únicamente sin responsabilidad de tener dependencia, habrá una principal y habrá una secundaria. Entonces debe aparecer en el título las variables. De 15 a 16 palabras, no más. La siguiente. Cuando nosotros trabajamos, debe haber una concatenación. ¿Entre quién? Título, problema, objetivo, hipótesis y finalmente la conclusión. Si la conclusión dice cualquier cosa menos relacionada al objetivo, ya perdieron. Debe haber una concatenación estrecha. Título, problema, objetivo, hipótesis y conclusión. Entonces es importante tener bastante claro qué es un artículo científico, qué es lo que hemos aprendido a leer, artículos originales de primera fuente o fuente primaria. ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son las reglas y cuál es la estructura? Vamos siguiendo rapidito. El artículo científico es un escrito publicado en páginas indizadas o en base de datos indizadas. Ya hemos dicho cuáles son: ProQuest, ScienceDirect, etcétera, etcétera. Y debe ser un informe escrito en forma clara, precisa y breve. Breve, ¿por qué? Porque va directamente al grano, no es sueño, sino a los resultados. Lo siguiente. Entonces, fíjense, debe de tener introducción, métodos, resultados y discusión. ¿Esto qué significa? Es el famoso INRID. ¿Se acuerdan? Introducción, métodos, resultados y finalmente la discusión. INRID no es la de Cristo, no es con M. Ya la de Cristo es INRID. La siguiente. Entonces, ahí tengo el proceso de redacción científica. Lo primero es enunciar los resultados en forma independiente, clara y precisa. No hay que manipular los resultados, sino tal y cual se presentan. Debe ser arbitrado. ¿Qué significa? Que mi publicación la va a leer mis pares, otros investigadores, y van a decir si realmente pasan esa prueba de objetividad, precisión y claridad. Y si algo estuviera mal o hubiera un error, yo tengo que responder a esas interrogantes. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las partes importantes del artículo? ¿Qué se estudió? Eso va en la introducción. ¿Cómo se estudió? ¿Qué material y métodos se utilizaron? ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué es los resultados? Y finalmente, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es
si yo he llegado a la conclusión acorde con el objetivo de estudio. La conclusión responde al objetivo de estudio. La siguiente. En la introducción, generalmente es el propósito de la investigación. Hay que hablar muy sucintamente sobre por qué es la investigación. Justificación de esa investigación, pero basado en evidencias científicas. La siguiente. Material y métodos. ¿Qué es lo que yo voy a usar? Si voy a usar un método de tipo cuantitativo, si voy a usar un instrumental, si voy a usar una técnica, ¿cómo lo voy a hacer? Y explicar en forma precisa esa metodología. La siguiente. Los resultados. Ojo, los resultados tienen que estar directamente relacionados a la metodología. No se les vaya a ocurrir presentar resultados que no están ni dicen en la metodología. Muchas veces uno quiere poner 50 tablas y esas tablas no tienen nada que ver con los resultados reales. Entonces quieren poner tablas demográficas, tablas si estudió, si apareció, dónde apareció, etc. Ustedes deben de seleccionar los resultados que sean coherentes con la metodología. La siguiente. Y la discusión. ¿Qué cosa es la discusión? Es prácticamente enfrentar mis resultados con otros autores u otros investigadores. Es decir, pongo o cuestiono lo que yo he hecho frente a otras investigaciones. Debo ser bastante precisa el por qué. Este resultado es muy parecido a este autor o este resultado difiere de este autor y debo de expresar también las limitaciones en el estudio. La siguiente. Ojo, ¿a qué debe obedecer la conclusión? ¿Con quién debe de compararse la conclusión? Con el objetivo de investigación. Entonces recuerden, si hay un objetivo, ¿cuántas conclusiones debe haber? Una. Si hay dos objetivos, dos. No haber un objetivo y 5 conclusiones. Eso está totalmente errado. Y no debe haber 5 objetivos y una sola conclusión. Debe haber una concordancia y una sustentación. La siguiente. Las conclusiones deben ser estrictamente lo que arroja como resultado la investigación. No debe inventarse, ni debe de decirse se recomienda como conclusión o se sugiere. Eso no es correcto. Solamente mencionar si se llegó al objetivo con cuánto de significancia, si se ha logrado el objetivo inicial. La siguiente. La siguiente. Y los agradecimientos. Ojo, ¿a quiénes se agradece? Se agradece si es que hubo un patrocinador. Sí, a lo mejor hay una compañía o hay una persona muy amable que quiere invertir en nosotros y se agradece su participación económica. ¿A quién más se puede agradecer? Si el estadista me ayudó y no me ha cobrado, le agradezco. Si de repente hay una persona que me ayuda en el proceso de recolección de datos, también. Eso no significa que el que me ayude en la recolección de datos sea el coautor, no. Me ayuda porque realmente quiere hacerlo y yo reconozco su trabajo y le agradezco. ¿Ya? Y en la bibliografía, si es Vancouver, debo enumerarla de acuerdo al orden de uso que tengo en mi documentación. La siguiente. Ojo, muchas veces hay errores y esos errores se convierten en horrores. Por ejemplo, el objetivo no está claro. El objetivo debe ser medible, cuantificable, contrastable. La introducción, demasiado engorrosa, demasiado amplia, no va directamente a lo que se quiere investigar. Y las conclusiones no se apoyan en los objetivos, aparecen más conclusiones de la cuenta. ¿Sí? La siguiente. Y ahí Robert Louis Stevens dice, si un hombre puede organizar sus ideas, entonces él puede escribir. ¿Ya?
Por eso siempre es necesario primero pensar, hacer un borrador y luego escribir en forma pausada, clara y segura. Cuidar su sintaxis, cuidar su redacción, porque de lo que ustedes escriban, la gente va a enterarse quiénes son. La siguiente. Bien, ahí están las referencias bibliográficas, ustedes pueden utilizar. La siguiente. Bien, gracias. ¿Puedes poner, por favor? Hay las normas A. Como ustedes